¿Estás buscando una alfombrilla diferente a casi todo lo que has visto hasta el momento para que tu ratón vuele literalmente sin perder precisión? Pues quédate con nosotros porque tenemos la alfombrilla definitiva de ROG y te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos la ROG Moonstone Ace L. La L obviamente es por el tamaño de la alfombrilla. Una alfombrilla que, como hemos dicho, se nos presenta como un producto muy interesante, ya que es, sin lugar a dudas, la elevación de la categoría Speed al máximo exponente. Y me explico. Normalmente, o al menos hace unos años, ya que es una tendencia que ha ido un poquito a la baja, encontrábamos dos tipos de alfombrillas en el mercado de superficies de deslizamiento. Unas enfocadas al control, a la precisión, con una superficie de deslizamiento algo más rugosita para que el sensor detectara mejor los movimientos más pequeñitos, y otras que se catalogaban de Speed, que tenían muy buena acogida en el mundo del competitivo, con una superficie normalmente de una superficie de tela o metálica más pulida, más finita, que ofrece una menor fricción al desplazamiento y por tanto permitía movimientos mucho más ágiles de nuestro ratón. Pues bien, esta Moonstone Ace es básicamente llevar esa sensación o ese target de velocidad al extremo y sin perder precisión. ¿Por qué decimos esto? Pues porque no es una alfombrilla fabricada en tela o en metal, que es a lo que estamos acostumbrados, sobre todo en tela, sino que está fabricada en vidrio templado. Una superficie que, como muy bien sabéis, es muy polida, que permite unos desplazamientos muchísimo más rápidos que todo lo que hayáis podido probar, y que obviamente va a favorecer ese target de velocidad. Además, tiene un acabado con una capa protectora para evitar rayaduras. Resiste también hasta caídas de 1 metro, siempre y cuando lo demos con aristas o con esquinas o con cosas así. Lo puede resistir. Es algo que no voy a probar personalmente. Y además cuenta con un acabado simplemente impresionante. En la alfombrilla, la verdad es que es estéticamente una pasada, una auténtica pasada. La base, goma para una mejor adherencia, para que no se mueva de nuestro escritorio bajo ningún concepto. Como veis, se ancla muy bien, y la capa que tiene encima para evitar las rayaduras tiene una microtexturización que va a permitir que los movimientos más pequeñitos del ratón sean detectados a la perfección por el sensor. Por tanto, tenemos el mejor deslizamiento, el mejor desplazamiento que puedas encontrar en el mercado, resistente a rayaduras y una muy buena precisión, ya que esa micropixelación hace que se detecte cualquier movimiento, por mínimo que sea, arrasando, por tanto, tanto en precisión como en velocidad. Podemos decir otra ventaja como daño colateral que tiene la alfombrilla es que normalmente para lavar una alfombrilla de tela, que ya tenemos guarretilla, por decirlo de alguna forma, del uso, del sudor, del polvo y demás, pues tenemos que liarla un poco parda. Tenemos que buscarnos un cubo o la bañera, enjabonarla, secarla, y es un poquito más lata. Vidrio templado, palletita mojada o trapito mojado, pasada, secamos con un trocito de papel y a estrenar. Es otra de las grandes ventajas de este acabado, y contando con que es resistente a las rayaduras y a golpes siempre y cuando no hagamos el burro, pues yo creo que es simple y llanamente la alfombrilla definitiva. Obviamente no es precisamente barata, no es una alfombrilla de 5 euros, pero creo que con las dimensiones y los materiales que cuenta no se le puede criticar tampoco el precio, y más aún si vamos a jugar a nivel competitivo, o simplemente, aunque dejemos de un lado el tema de velocidad y precisión, que obviamente hay que tenerlo muy en cuenta, simplemente por la facilidad con la que se limpia, yo personalmente lo firmo, caballeros y señoritas. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a esta ROG Moonstone Ace L, aunque obviamente también lo haríamos en cualquier tamaño, y
la recomendamos encarecidamente. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.